Frankfurt, 1895. El invierno se había instalado como un huésped indeseado que se niega a partir. Las calles respiraban neblina, una cortina fría y húmeda que envolvía cada esquina, cada callejón, cada ventana iluminada por la luz temblorosa de las lámparas de gas. El aire traía consigo el olor del carbón quemado. Se mezclaba con el aroma metálico de la nieve sucia y el olor agrio de desagües desbordados. Era una ciudad que parecía habitar en la frontera entre dos siglos. Uno que se aferraba a sus certezas antiguas, otro que avanzaba con pasos inseguros hacia lo desconocido. En medio de ese paisaje gris y congelado, el Hospital St. Jacob se alzaba como un último refugio, un templo de ciencia donde los hombres intentaban arrancarle secretos a la muerte, aunque casi siempre fracasaban. El edificio de piedra gris había sido construido 2 siglos atrás, cuando la medicina era más oración que bisturí. Sus pasillos largos y oscuros guardaban ecos de todos los que habían entrado buscando salvación y encontrado solo silencio. Las ventanas altas dejaban pasar una luz débil y sucia que apenas iluminaba los rincones donde se acumulaba el polvo y las sombras. Dentro de sus muros, el tiempo transcurría de forma diferente. Los pasillos olían a éter y desinfectante, a sangre mal lavada, a esperanza agotada. Los médicos caminaban con el peso de lo inevitable sobre los hombros, sabiendo que la mayoría de sus batallas estaban perdidas antes de comenzar. Llevaban delantales manchados de procedimientos anteriores, las manos ásperas de tanto lavarse con ácido fénico, los ojos cansados de ver demasiada muerte. Hablaban en voz baja, como si el simple acto de alzar la voz pudiera despertar a algo que era mejor dejar dormido. La medicina de aquellos días era un arte de límites. Había zonas del cuerpo humano que simplemente no se tocaban. El cerebro, intocable. El abdomen, peligroso. Y el corazón era territorio prohibido. Nadie lo abría. Nadie lo intervenía. Nadie sobrevivía cuando sangraba. Era la ley no escrita de la cirugía. Tocar el corazón era firmar una sentencia de muerte. Los doctores lo sabían. Los estudiantes lo repetían en las aulas de anatomía. Y los pacientes lo aceptaban con la resignación de quien comprende que hay puertas que la ciencia aún no puede abrir. Los libros de medicina lo afirmaban con autoridad. El corazón es el órgano vital por excelencia. Cualquier lesión directa resulta invariablemente fatal. Era un dogma tan antiguo como la medicina misma. Desde Galeno en la Roma antigua hasta los cirujanos modernos de finales del siglo XIX, todos compartían la misma certeza. El corazón era inviolable. Era el último misterio, la última frontera. Pero aquella noche de febrero, cuando los relojes marcaban apenas las 11 y el viento aullaba entre los callejones de Frankfurt, esa certeza sería puesta a prueba de la manera más brutal posible. Lo que ocurriría en las próximas horas no solo cambiaría el destino de un hombre, cambiaría el curso de la medicina para siempre. La puerta del hospital se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado y el sonido de voces desesperadas. 2 hombres cargaban un cuerpo entre sus brazos, tambaleándose bajo el peso y el pánico. Sus botas dejaban huellas de nieve derretida sobre el suelo de piedra. Gritaban en alemán, palabras entrecortadas que se perdían en el eco del vestíbulo. «Ayuda, está muriendo. Por favor». Era un joven, apenas un muchacho de 22 años llamado Wilhelm Justus. Su camisa estaba empapada de sangre fresca, tan roja que parecía negra bajo la luz parpadeante de las lámparas. El líquido goteaba sobre el suelo de piedra, dejando un rastro oscuro que marcaba cada paso de su entrada. Su rostro estaba pálido como la cera, los labios azulados, los ojos entreabiertos pero sin enfocar nada. Su respiración era superficial, irregular, como si cada inhalación le costara más esfuerzo que la anterior. Los enfermeros lo recibieron con la eficiencia mecánica de quienes han visto demasiadas tragedias. Lo colocaron sobre una mesa de madera manchada por cientos de cirugías anteriores. La superficie estaba gastada, marcada con ranuras donde bisturí había cortado demasiado profundo, manchada con sombras oscuras que ningún lavado podía eliminar. Comenzaron a cortar la ropa con tijeras de metal frío, rasgando la tela empapada que se pegaba a la piel como una segunda capa.
Debajo apareció la herida. Un tajo limpio, profundo, que atravesaba el pecho justo a la izquierda del esternón. El puñal había entrado con precisión mortal, buscando instintivamente el centro de la vida. Y lo había encontrado. La herida medía apenas 3 centímetros de ancho, pero era profunda. Tan profunda que parecía no tener fondo. La piel alrededor estaba hinchada y amoratada. La sangre no brotaba a chorros. Se filtraba lentamente, como si el cuerpo ya no tuviera fuerza para expulsarla. La herida palpitaba. No era una simple laceración. Era una ventana abierta hacia el interior del cuerpo. A través de ella se podía ver el ritmo irregular de algo que latía bajo la carne y las costillas. Cada pulsación producía un sonido húmedo y débil, como el aleteo de un pájaro moribundo atrapado en una jaula. Uno de los enfermeros presionó una gasa contra la herida, pero la tela se empapó de inmediato. Aplicó otra, y otra, pero era inútil. La sangre seguía viniendo, no de la superficie, sino de dentro, de un lugar al que ninguna gasa podía llegar. El joven gemía débilmente, sus dedos se contraían en espasmos involuntarios. Sus ojos se movían sin ver, buscando algo en el techo que solo podía percibir. Los médicos se reunieron alrededor de la mesa. Eran 5 en total, todos vestidos con delantales de cuero oscuro manchados por el trabajo de la noche. Sus rostros quedaban ocultos parcialmente por las sombras proyectadas por la única lámpara de aceite que colgaba del techo. Una llama amarillenta que temblaba cada vez que alguien se movía, haciendo bailar las sombras sobre las paredes desnudas. Miraron la herida con la misma expresión que se reserva para los condenados, pena mezclada con impotencia. Uno de ellos, un hombre mayor de barba gris y manos temblorosas, negó con la cabeza lentamente. Llevaba más de 30 años practicando medicina. Había visto cosas que habrían quebrado a hombres más jóvenes. Pero esto era diferente. Esto era el fin. Otro médico, más joven pero igualmente derrotado, suspiró profundamente y apartó la vista, como si la sola imagen de ese cuerpo desangrado fuera demasiado para soportar. Se quitó los lentes empañados y los limpió con un pañuelo, un gesto mecánico que hacía cada vez que se enfrentaba a algo que no podía resolver. Era el ritual habitual ante lo inevitable. Observar, diagnosticar y finalmente aceptar la derrota. Uno de ellos tomó el pulso en el cuello del paciente. Débil, muy débil. Otro escuchó el pecho con un estetoscopio de madera. Los sonidos eran apagados, confusos, ahogados por el líquido que llenaba el espacio interno. El diagnóstico era claro. La herida había perforado el ventrículo derecho del corazón. La sangre se acumulaba en la cavidad torácica, llenando poco a poco el espacio donde los pulmones deberían expandirse. La muerte no llegaría de forma violenta ni rápida. Sería una asfixia lenta, un ahogamiento interno mientras el cuerpo se inundaba con su propia sangre. El paciente se sofocaría desde adentro, consciente hasta el último momento de que algo estaba terriblemente mal, pero incapaz de hacer nada al respecto. Tenía minutos, tal vez menos. El médico mayor miró a los demás y habló con voz cansada. Hemotórax masivo. Lesión cardíaca penetrante. No hay nada que podamos hacer. Déjenlo descansar. Avisar a su familia si la tiene. Y eso debería haber sido todo. Otro nombre en el registro de muertes del hospital. Otra víctima de la violencia que plagaba las calles de Frankfurt en aquellos días. Otra historia que terminaría antes de comenzar. Pero en el fondo de la sala, junto a una mesa llena de instrumentos metálicos que brillaban con un resplandor inquietante, había un hombre que no apartó la mirada. Ludwig Renn. Tenía 40 años, el rostro anguloso y los ojos hundidos de quien ha pasado demasiadas noches sin dormir. Su cabello oscuro comenzaba a mostrar hebras grises en las sienes. Tenía las manos grandes, de dedos largos y precisos, marcadas por pequeñas cicatrices de cortes accidentales acumulados a lo largo de años de cirugía. No era el cirujano más famoso del hospital, ni el más respetado. Era, sin embargo, el más obstinado. Había nacido en una familia de médicos. Su padre había sido cirujano militar. Su abuelo, boticario.
Desde niño había crecido entre el olor a yodo y el sonido de instrumentos quirúrgicos. Había estudiado en las mejores universidades de Alemania. Había trabajado bajo la tutela de Theodor Wilroth en Viena, uno de los cirujanos más innovadores de la época. Había aprendido que la medicina no era solo conocimiento, era atrevimiento. Era la voluntad de mirar lo imposible y preguntarse, ¿por qué no? Mientras los demás médicos ya preparaban sus condolencias mentales para la familia del joven, Ren se acercó a la mesa. Observó la herida con una intensidad casi perturbadora, como si buscara algo que los demás no podían ver. Su respiración era lenta, controlada. Sus manos, firmes. No había desesperación en su mirada, solo una curiosidad fría y calculada. Se inclinó más cerca. Estudió la profundidad del corte, la ubicación exacta, el ángulo de entrada. Calculó mentalmente la trayectoria del puñal, desde la piel, atravesando el músculo pectoral, pasando entre la tercera y cuarta costilla, penetrando la pleura parietal, cruzando el espacio entre el pulmón y el corazón, hasta finalmente perforar la pared del ventrículo derecho. Un recorrido de apenas 10 centímetros que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Tocó el borde de la herida con la punta de los dedos. Sintió el calor de la sangre fresca, el temblor del músculo cardíaco bajo la piel desgarrada. Era como tocar la vida misma, vulnerable, efímera, escapándose entre sus dedos. Los demás lo miraron con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Uno de ellos, el doctor más anciano, se atrevió a hablar en voz baja pero firme. Ren, sabes que no hay nada que hacer. El corazón está comprometido. Si lo tocas, lo detendrás. Es mejor dejarlo morir en paz. No lo hagas sufrir más. Ren no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en el pecho abierto del joven, en ese órgano que palpitaba con una desesperación creciente, como si supiera que su tiempo se agotaba. Podía ver el movimiento bajo las costillas, el ritmo cada vez más débil, el cuerpo librando su última batalla. En su mente, Ren repasaba todo lo que sabía sobre el corazón. Había leído todos los textos disponibles. Había diseccionado cientos de corazones en cadáveres. Conocía cada cámara, cada válvula, cada vaso sanguíneo. Sabía que el ventrículo derecho era el menos muscular de las 4 cámaras. Sabía que bombeaba sangre hacia los pulmones con menor presión que el ventrículo izquierdo. Sabía que, teóricamente, una perforación pequeña podría sellarse. Teóricamente, pero la teoría era una cosa. La práctica era otra completamente distinta. Nadie había suturado un corazón vivo. Nadie había intentado siquiera abrir un pecho con el paciente consciente. Bueno, no era del todo cierto. Había historias, rumores de cirujanos en Noruega, en Inglaterra, que habían intentado reparar heridas cardíacas. Todos habían fracasado. Todos los pacientes habían muerto en la mesa de operaciones. Pero aquí estaba este joven, Wilhelm Justus, 22 años, carpintero de profesión. Había sido apuñalado en una pelea de taberna por una deuda de juego. Una historia estúpida y común. Una muerte estúpida y común. A menos que, finalmente, sin levantar la vista, Ren murmuró algo que apenas fue audible por encima del sonido de la respiración entrecortada del paciente. El corazón late porque no conoce el miedo. Tal vez nosotros tampoco deberíamos conocerlo. El silencio que siguió fue denso, casi sólido. Nadie se movió, nadie habló. Era como si el mundo entero se hubiera detenido, esperando a ver qué ocurriría a continuación. En algún lugar del hospital, un reloj marcaba los segundos. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo era uno menos para el paciente. Cada latido podía ser el último. Rindió un paso atrás y caminó hacia la mesa de instrumentos. Sus movimientos eran deliberados, casi rituales. Eligió un bisturí pequeño, de hoja curva y filo perfecto. Era su instrumento favorito. Lo había comprado años atrás en París, de un fabricante francés famoso por la calidad de su acero. El mango era de marfil, ligeramente amarillento por el tiempo, pulido por miles de usos.
La hoja brillaba incluso bajo la luz débil de la lámpara. Lo sostuvo contra la luz, observando cómo el metal reflejaba el brillo pálido. Revisó el filo con el pulgar, con cuidado de no cortarse. Perfecto. Luego tomó una aguja quirúrgica. No cualquier aguja, sino una curva especial, diseñada para trabajar en espacios profundos. Y un carrete de catgut, el hilo de sutura hecho de intestino de oveja que se usaba para cerrar heridas internas. Era el único material que el cuerpo podía absorber con el tiempo, evitando la necesidad de una segunda cirugía para retirar puntos. Volvió junto al paciente. Esta vez su voz fue más firme, más clara. Con una autoridad que no admitía cuestionamiento. Voy a abrir el tórax. Voy a localizar la perforación. Y voy a coserla. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Los médicos lo miraron como si hubiera perdido la razón. Abrir el pecho de un hombre vivo ya era arriesgado. Solo se hacía en casos desesperados de tuberculosis o empiema, y aún así la mortalidad era altísima. Pero tocar el corazón, suturarlo mientras aún latía, eso no era medicina. Era locura. Era herejía. Era desafiar leyes naturales que habían existido desde el principio de los tiempos. El doctor anciano dio un paso adelante, con la intención de detenerlo. Extendió una mano temblorosa hacia el brazo de Ren. Ludwig, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Tu reputación, tu carrera. Si esto sale mal. Ya ha salido mal, interrumpió Ren, sin mirar al anciano. El paciente está muriendo. No tengo nada que perder. Él no tiene nada que perder. Pero tal vez, solo tal vez, tenemos algo que ganar. No esperó más objeciones. Ya había comenzado. El bisturí descendió sobre la piel con un movimiento limpio y decidido. Un corte que comenzaba justo debajo de la clavícula izquierda y se extendía hacia abajo, siguiendo el espacio intercostal entre la tercera y cuarta costilla. La carne se abrió con el sonido de un papel rasgándose, revelando capas de músculo, grasa amarillenta, y finalmente las costillas blancas se protegían la caja torácica. La sangre brotó de inmediato, oscura y espesa, empapando las manos del cirujano y manchando el delantal de cuero que cubría su ropa. Uno de los asistentes se acercó con gasas, intentando absorber el flujo, pero Ren la apartó con un gesto brusco. No, déjala fluir. Necesito ver. Ren trabajaba con rapidez pero sin pánico. Sus movimientos eran precisos, económicos. Cada corte tenía un propósito. Cada gesto estaba calculado. Separó los tejidos con pinzas metálicas, exponiendo poco a poco la cavidad interna del cuerpo. El músculo pectoral fue dividido cuidadosamente, preservando los vasos sanguíneos principales. La fascia fue cortada. El cartílago de las costillas fue separado con un costótomo, un instrumento diseñado para cortar huesos sin astillarlo. El olor era abrumador. Una mezcla de sangre fresca, éter que habían usado para limpiar la piel, y algo más profundo, algo orgánico y primitivo que parecía pertenecer a un lugar donde los humanos no deberían mirar. Era el olor del interior del cuerpo, la vida en su forma más cruda. Algunos de los asistentes más jóvenes tuvieron que apartarse, cubriendo sus bocas con pañuelos. Finalmente, después de cortar a través del cartílago costal y separar las costillas con un retractor, un instrumento de metal que mantenía abierta la cavidad torácica, el corazón quedó expuesto. La visión dejó a todos sin aliento. Incluso Ren, que había visto cientos de corazones en cadáveres, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Era más pequeño de lo que cualquiera esperaba. Un músculo del tamaño de un puño, envuelto en una membrana translúcida y brillante llamada pericardio. Latía con una fuerza irregular, desesperada, como un animal atrapado que intenta escapar. Cada contracción producía un movimiento visible, un temblor que recorría toda la superficie del órgano. Era hermoso, era aterrador, era la fuente misma de la vida, expuesta y vulnerable bajo la luz de la lámpara. Y en su superficie, justo a la pared del ventrículo derecho, había un pequeño desgarro, no más grande que la punta de un dedo meñique, pero de ese pequeño agujero brotaba un hilo constante de sangre roja brillante. Con cada latido,
Una pequeña cantidad de líquido vital se escapaba, acumulándose en el espacio alrededor del corazón, comprimiendo el órgano, impidiendo que se expandiera completamente. Renaud apartó la vista. No titubeó. Este era el momento, la frontera entre lo posible y lo imposible, entre la vida y la muerte, entre el dogma y la verdad. Tomó la aguja curva entre sus dedos ensangrentados. Pasó el hilo de catgut por el ojo de la aguja con un movimiento practicado 1000 veces, y se inclinó sobre el corazón. El primer punto fue lento, casi reverente. Ren sostuvo el corazón suavemente con una mano, sintiendo el latido contra su palma. Con la otra mano, dio la aguja hacia el borde del desgarro. La aguja atravesó el músculo cardíaco con un sonido húmedo y suave, como pinchar una fruta madura. El hilo se deslizó a través de la carne viva, dejando un rastro oscuro. Nadie en la sala habló. Nadie celebró. Solo observaron en silencio mientras el cirujano reconstruía el pecho del joven que, por un instante, había estado muerto. El proceso tomó más de una hora. Cuando finalmente colocó el último punto en la piel y se apartó de la mesa, Ren dejó caer el bisturí sobre la bandeja metálica con un sonido seco. Sus manos estaban cubiertas hasta los codos. Su respiración era entrecortada. Su rostro estaba pálido por el esfuerzo. Miró el cuerpo del paciente. El pecho ahora estaba cerrado, cubierto con vendajes blancos que ya comenzaban a mancharse con un leve tinte rosado. El joven respiraba, con dificultad, pero respiraba. Su pecho subía y bajaba. Su corazón latía, débil pero constante. Ren supo en ese momento que algo había cambiado. No solo en ese hombre, no solo en esa sala. Algo había cambiado en la medicina misma. Una puerta había sido abierta, y ya no podría cerrarse nunca más. Horas más tarde, cuando la madrugada comenzaba a filtrarse a través de las ventanas del hospital, Ludwig Ren estaba solo en su pequeño despacho. Era una habitación modesta en el tercer piso, apenas lo suficientemente grande para un escritorio, una silla y una estantería llena de libros médicos. Una lámpara de aceite proyectaba sombras largas sobre las paredes desnudas. Sobre el escritorio había un cuaderno abierto, una pluma y un tintero. Pero Ren no escribía, solo miraba sus manos. Todavía estaban manchadas con restos de sangre seca que se había acumulado bajo las uñas. En las líneas de las palmas, entre los dedos, las había lavado 3 veces con agua fría y jabón, luego con ácido fénico, pero las manchas persistían, como si la sangre hubiera penetrado más profundo que la piel, como si se hubiera convertido en parte de él. El olor a éter seguía pegado a su ropa, a su piel, a su cabello. No podía quitárselo de encima. Era un olor penetrante que se metía en la garganta y se quedaba ahí, mezclado con el olor metálico de la sangre y el aroma dulzón del catgut. Era el olor de la cirugía, el olor de la vida y la muerte entrelazadas. En la habitación contigua, Wilhelm Justus respiraba. Su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular pero constante. Ren podía oír el sonido a través de la pared. Ese siseo suave de aire entrando y saliendo. Estaba vivo, contra todas las probabilidades, contra todas las leyes de la medicina conocida, contra la opinión de cada médico del hospital. Estaba vivo, pero Ren no sentía triunfo. No sentía la euforia que esperaba sentir. No había celebración en su pecho. Solo sentía el peso de lo que había hecho. Un peso que se asentaba sobre sus hombros como una capa de plomo. Había cruzado una frontera invisible. Había desafiado un tabú sagrado. Había puesto sus manos en el órgano más íntimo del cuerpo humano. El corazón ya no era intocable. Ya no era un misterio prohibido. Era territorio conquistado. Y con cada conquista venía un precio. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. Las primeras luces del amanecer teñían el cielo de un gris pálido. Las calles todavía estaban vacías, cubiertas por una capa delgada de nieve que brillaba bajo la luz débil. En algún lugar, un vendedor de periódicos comenzaba su ronda matutina. En algún lugar, una panadería encendía sus hornos. La vida continuaba, indiferente,
inconsciente de lo que había ocurrido en esa sala de operaciones. Ren apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana. Cerró los ojos. Podía ver todavía el corazón en su mente, palpitante, vulnerable, deteniéndose, volviendo a latir. Cada imagen estaba grabada con una claridad dolorosa. Sabía que nunca las olvidaría, que las llevaría consigo hasta el día de su muerte. Sabía que sus colegas lo llamarían loco. Algunos ya lo hacían en voz baja, en los pasillos, cuando pensaban que no podía oírlos. Ren ha perdido la razón, murmuraban. Ha cruzado la línea. Tuvo suerte, nada más. El próximo paciente morirá. Las palabras llegaban a sus oídos como susurros distantes, llenas de miedo, llenas de envidia, llenas de incredulidad. Otros lo llamarían genio, visionario, pionero. Ya podía imaginar los artículos en las revistas médicas, los debates en las sociedades quirúrgicas, su nombre pronunciado en aulas universitarias. Algunos lo admirarían, otros lo condenarían, pero todos hablarían de él. Pero las palabras no importaban, ni las alabanzas ni las condenas. Lo que importaba era la verdad que ahora conocía, una verdad que había tocado con sus propias manos, que el corazón podía ser tocado, abierto, suturado, que la muerte podía ser desafiada, aunque fuera por un instante, que los límites que creían absolutos eran sólo construcciones humanas, miedo disfrazado de sabiduría, ignorancia disfrazada de prudencia. Pero también sabía otra verdad, una más oscura, más inquietante, que cada vez que cruzaba esa frontera, dejaba algo de sí mismo en el otro lado, un pedazo de su humanidad, un fragmento de su alma. No era solo el cuerpo de paciente que quedaba marcado por el bisturí, era también el del cirujano. Volvió al escritorio, tomó la pluma y la sumergió en el tintero. El metal raspó contra el fondo del recipiente con un sonido áspero. Comenzó a escribir su informe para el Archiv für klinische Chirurgie, la revista médica más respetada de Alemania, donde los grandes cirujanos publicaban sus descubrimientos, donde la historia de la medicina se escribía con tinta y precisión. Cada palabra era una confesión, cada línea un testimonio. En la noche del 9 de febrero de 1895, fue admitido en el hospital St. Jacob un paciente masculino de 22 años de edad con una herida penetrante en el tórax. Escribía con letra pequeña y apretada, sin adornos, sin dramatismo, solo hechos, fechas, medidas, procedimientos. He tocado el corazón humano y aún late. Escribió esa frase y se detuvo. La miró fijamente. 7 palabras que contenían todo: el asombro, el terror, la victoria, la culpa, todo comprimido en una sola declaración. Sintió un nudo en la garganta. Por un momento consideró tachar esas palabras. Eran demasiado personales, demasiado emotivas para un documento científico, pero las dejó, porque eran la verdad más honesta que podía escribir. Continuó durante horas, describiendo cada paso del procedimiento con una precisión casi obsesiva. La incisión inicial, el ángulo del corte, la separación de las costillas, la exposición del pericardio, la visualización del corazón, la localización de la perforación, el tipo de sutura utilizado, el número de puntos, el tiempo transcurrido, las complicaciones, la parada cardíaca, el masaje cardíaco, la reanimación. No omitió nada, no embelleció nada. Era un registro científico, frío y objetivo, como debía ser. Pero entre líneas había algo más. El temblor de una mano que había sostenido la vida entre sus dedos. El miedo de un hombre que había visto el límite entre la existencia y el vacío. La soledad de quien ha ido a un lugar donde nadie más puede seguirlo. Cuando terminó de escribir, la luz de la mañana ya inundaba la habitación. El cuaderno tenía 12 páginas llenas de su letra apretada. Cerró la tapa y lo dejó sobre el escritorio. Luego apagó la lámpara de aceite. La llama se extinguió con un pequeño siseo, dejando un rastro de humo gris que ascendía en espirales.
En la oscuridad relativa de su despacho, escuchó el sonido distante de la respiración del paciente, a través de la pared, a través del tiempo, a través del milagro. Era un sonido simple, casi insignificante, solo aire entrando y saliendo de unos pulmones. Pero en ese momento, era el sonido más importante del mundo. Era la prueba de que lo imposible podía volverse posible, de que las reglas podían romperse, de que la muerte podía esperar. Ren se permitió una sonrisa pequeña, apenas un movimiento en las comisuras de sus labios. Luego la borró. No era momento para celebraciones. El paciente todavía podía morir. La infección podía aparecer en cualquier momento. El corazón podía fallar. Las suturas podían abrirse. Había 1000 formas en las que todo podía salir mal, y él estaría ahí para verlas todas. Se recostó en la silla y cerró los ojos. Solo por un momento. Solo para descansar. Pero el sueño no llegó. En la oscuridad de sus párpados cerrados, veía el corazón, latiendo, deteniéndose, volviendo a latir, una y otra vez, como si estuviera condenado a revivir ese momento por el resto de su vida. En los días siguientes, Wilhelm Justus se convirtió en la sensación del hospital. Los médicos entraban a su habitación en grupos, queriendo ver con sus propios ojos al hombre que había sobrevivido a lo imposible. Lo examinaban con una mezcla de curiosidad científica y asombro casi religioso. Escuchaban su corazón con estetoscopios, contaban sus pulsaciones, observaban la herida cicatrizando lentamente. El joven carpintero no entendía completamente lo que había ocurrido. Solo sabía que había estado en una taberna, que había habido una discusión por dinero, que había sentido un golpe en el pecho, y luego, nada. Un vacío negro del que había despertado días después, con un dolor terrible en el pecho y la sensación de que algo fundamental había cambiado. Le habían explicado que su corazón había sido cosido, que un cirujano había abierto su pecho y había reparado el daño, pero las palabras no tenían sentido para él. ¿Cómo podía alguien tocar el corazón? ¿Cómo podía seguir latiendo después de ser cortado? Era como decirle que había volado, o que había caminado sobre el agua. Imposible. Y sin embargo, ahí estaba, vivo, respirando, con una cicatriz que atravesaba su pecho como evidencia de algo que no podía comprender. Ren lo visitaba 2 veces al día, por la mañana temprano y por la noche tarde. Revisaba la herida, cambiaba los vendajes, verificaba que no hubiera signos de infección. Escuchaba el corazón con el estetoscopio, presionando el instrumento contra diferentes puntos del pecho, tratando de detectar cualquier irregularidad. El corazón latía, no perfectamente. El ritmo era irregular. A veces aceleraba sin razón, a veces se ralentizaba de forma preocupante. Pero latía, y cada latido era una victoria. Una prueba de que el cuerpo humano era más resistente de lo que los libros decían, más adaptable, más milagroso. A veces, durante esas visitas, Wilhelm hacía preguntas. ¿Cómo lo hizo, doctor? No tenía miedo. ¿Qué sintió cuando tocó mi corazón? Ren respondía con evasivas médicas, explicaciones técnicas que evitaban la verdad emocional. Porque ¿cómo podía explicar lo que realmente había sentido? ¿Cómo podía poner en palabras ese momento de terror y maravilla cuando el órgano más vital del cuerpo humano había descansado, palpitante y vulnerable, entre sus dedos? La noticia se extendió más allá de las paredes del hospital, primero en murmullos, luego en artículos de periódicos locales. Cirujano realiza operación milagrosa. Hombre sobrevive con corazón cosido. La ciencia desafía la muerte. Los periodistas llegaban al hospital buscando entrevistas. Ren los rechazaba a todos. No quería fama. No quería atención. Solo quería que su paciente sobreviviera. Solo quería estar seguro de que lo que había hecho no había sido solo suerte. 2 semanas después de la cirugía, Wilhelm Justus se sentó en la cama por primera vez. Sus piernas temblaban por la falta de uso. Su pecho dolía con cada respiración, pero estaba sentado, vivo, consciente. 3 semanas después, dio sus primeros pasos, apoyándose en un enfermero.
arrastrando los pies. Pero caminaba. 4 semanas después, fue dado de alta. El día que salió del hospital, Ren estaba en el vestíbulo. No había planeado estar ahí. Tenía cirugías programadas, pacientes esperando, pero algo lo había llevado a ese lugar en ese momento. Wilhelm caminaba lentamente, vestido con ropa nueva que le habían conseguido los enfermeros. Su camisa blanca ocultaba el vendaje que todavía cubría su pecho. Se detuvo al ver a Ren. Los dos hombres se miraron en silencio. No había palabras adecuadas para ese momento. ¿Qué se dice al hombre que te salvó la vida de una manera que nadie creía posible? ¿Qué se dice al paciente que sobrevivió a tu mayor apuesta? Finalmente, Wilhelm extendió la mano. Ren la tomó. El apretón fue firme, cálido, vivo. Gracias, dijo Wilhelm. Una palabra simple, insuficiente, pero cargada de significado. Ren asintió. Cuida ese corazón, respondió. Es el único que tienes. Wilhelm sonrió. Usted también, doctor. Usted también. Y entonces salió por la puerta, hacia la luz fría del invierno que finalmente comenzaba a ceder ante la primavera, hacia las calles de Frankfurt, hacia su vida, una vida que no debería haber tenido, una vida prestada, regalada, robada a la muerte por la osadía de un hombre y la resistencia de un corazón. Wilhelm Justus vivió 5 años más, años que no estaban en su destino original. Volvió a su trabajo como carpintero. Se casó con una joven del vecindario. Tuvieron 2 hijos. Construyó mesas, sillas, armarios, piezas de madera que llevarían su marca mucho después de que él se fuera. Contaba su historia a quien quisiera escucharla, a veces en tabernas, con una cerveza en la mano, a veces a sus hijos, antes de dormir, a veces a desconocidos que notaban la forma en que tocaba su pecho distraídamente, como quien verifica que algo valioso siga ahí. Decía que había muerto y vuelto, que había sentido el frío de la nada, el vacío absoluto donde no hay luz ni oscuridad, solo ausencia, y luego el calor de la vida regresando, como un fuego encendiéndose en su pecho, como despertar de un sueño del que estaba seguro que nunca despertaría. Nadie sabía si creerle o no. La gente asentía con educación. Sonreía con condescendencia. ¿Cómo podía alguien recordar estar muerto? Era imposible. Era fantasía. Pero Wilhelm insistía. Y cada vez que contaba la historia, tocaba la cicatriz en su pecho. Una línea gruesa y rosada que atravesaba su torso de lado a lado. La evidencia física de algo que la mente no podía comprender. La prueba de que había estado en el borde del abismo y había sido traído de vuelta. En el invierno de 1900, una neumonía simple se instaló en sus pulmones. Empezó con una tos, luego fiebre, luego una debilidad que se extendía por todo su cuerpo. Los médicos hicieron lo que pudieron. Compresas frías, tónicos, reposo, pero la infección era demasiado fuerte. Y el corazón, ese corazón que había sido tocado y cosido, ese corazón que había sido arrancado de la muerte, comenzó a fallar. Murió en su cama, rodeado de su familia. Su esposa sostenía una de sus manos, sus hijos, la otra. Afuera nevaba, gruesos copos blancos que cubrían la ciudad con un manto silencioso. Wilhelm cerró los ojos. Sintió el frío familiar, el vacío, pero esta vez no hubo retorno. Esta vez el fuego no se encendió. Esta vez el corazón que Ludwig Ren había cosido latió por última vez, y se detuvo, en paz, después de 5 años prestados. 5 años que nunca debieron existir. Ludwig Ren continuó operando. Su nombre se volvió legendario en los círculos médicos de Europa. El artículo que publicó en el Archiv für klinische Chirurgie fue leído por cirujanos de todo el mundo. Algunos lo criticaron, llamándolo temerario. Otros lo celebraron, llamándolo visionario. Pero todos reconocieron que algo había cambiado, que una barrera había sido rota, que el corazón ya no era territorio prohibido. Otros cirujanos intentaron replicar su técnica. En Londres, en París, en Viena. Algunos con éxito, otros con fracaso.
Las tasas de mortalidad eran altas. De cada 10 pacientes, 8 morían, pero 2 sobrevivían. Y esos 2 eran 2 que antes habrían muerto sin posibilidad alguna. El cálculo comenzaba a inclinarse a favor de la cirugía. Con los años, Wren realizó más cirugías cardíacas, perfeccionó sus métodos, desarrolló nuevas técnicas, enseñó a estudiantes que se sentaban en auditorios llenos, tomando notas frenéticamente mientras él describía cada paso, cada decisión, cada complicación. Entrenó a una nueva generación de médicos que ya no veían el corazón como un órgano prohibido, que entraban a la sala de operaciones sin el peso de siglos de tabú sobre sus hombros. Operó durante más de 3 décadas. Cientos de cirugías, miles de pacientes. Algunos vivieron, otros murieron, pero todos fueron tratados con la misma intensidad, la misma concentración, el mismo respeto. Para Wren, cada corazón era único. Cada paciente era una vida que merecía ser peleada. Nunca se volvió rutinario. Nunca se volvió fácil. Pero nunca volvió a sentir el mismo temblor en las manos que sintió aquella noche de febrero de 1895. Había probado que el corazón podía ser tocado, pero también había aprendido que cada vez que lo hacía, dejaba una marca, no solo en el cuerpo del paciente, no solo en la historia de la medicina, sino en su propia alma, una marca invisible que se acumulaba con cada cirugía, con cada vida salvada, con cada muerte presenciada. A veces, en noches silenciosas, cuando el hospital estaba vacío y solo se oía el viento aullando entre los edificios, Wren se sentaba en su despacho, el mismo despacho donde había escrito ese primer informe tantos años atrás, y pensaba en Wilhelm Justus, en ese joven carpintero que había vivido 5 años que no debía, en ese corazón que había cosido con manos temblorosas bajo la luz de una lámpara de aceite. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si había sido un acto de compasión o de arrogancia, si había salvado una vida o simplemente había pospuesto lo inevitable. Las preguntas no tenían respuestas fáciles. Tal vez no tenían respuestas en absoluto. Solo la certeza de que había cruzado una línea y que nada había vuelto a ser igual desde entonces. La medicina perdió el miedo. Eso fue lo que ocurrió en las décadas siguientes. Las cirugías cardíacas se volvieron más comunes, más seguras, más rutinarias. Lo que antes era imposible se convirtió en procedimiento estándar. Los cirujanos abrían pechos con la misma facilidad con que antes abrían abdómenes. El corazón dejó de ser sagrado y se convirtió en una máquina más, reparable, reemplazable, un órgano que podía ser estudiado, comprendido, controlado,